y por todos los presos políticos que hay aquí en Venezuela. Hay más de 716 presos políticos aquí en Venezuela. Esta es la primera vez que Bachelet viaja a Venezuela como alta funcionaria de la ONU, pero no es un país desconocido para Bachelet, que ya lo había visitado como jefa de Estado de Chile en 2007. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América. Entre tanto, víctimas de violación de derechos humanos y representantes de organizaciones no gubernamentales se reunieron con la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en la Universidad Metropolitana. En este sentido, Rafael Uzcategui, coordinador de Provea, destacó esta mañana a través de RCR la importancia de este encuentro. Nosotros esperamos que esta visita sea parte de un plan de trabajo que incluye la presentación de un tercer informe especial sobre nuestro país el próximo 5 de julio. Hay una gran expectativa por la posibilidad que esto sea el inicio de una oficina permanente del Alto Comisionado en Venezuela, con los cuales personas, funcionarios decentes pudieran estar en nuestro país siempre para que pudieran entrevistarse con las víctimas y constatar las situaciones que se les denuncian. Y que además en el caso de los presos políticos signifique mejoras a sus derechos al debido proceso, es decir, que les permitan las visitas regulares de sus familiares y abogados, que permitan que las organizaciones de derechos humanos podamos constatar su situación de privación de libertad, que ellos sean trasladados a tribunales en los lapsos que dictamina la ley y las personas que ya tienen una orden de liberación, como tenemos diferentes casos, puedan recobrar su libertad. Por su parte, la diputada Yajaira Forero calificó de muy importante esta visita que está realizando a nuestro país Michelle Bachelet. Así lo expresó a las 7:10 de la mañana de este viernes. Nosotros venimos denunciando la grave situación de violaciones a los derechos humanos que estamos sufriendo todos los venezolanos, no solamente en el aspecto de la gran cantidad de presos políticos que hay en las cárceles de Venezuela, que son sometidos a tratos crueles, inhumanos, violación a su debido proceso, secuestrados prácticamente, algunos presos políticos enfermos, otros con boletas de excarcelación y sin embargo, y emitidas, por cierto, por un juez, por supuesto, pero que no, a esto no se le hace ningún caso y mantienen secuestrados los presos políticos allí. La gran cantidad de jóvenes que fueron asesinados, la situación del FAE con ejecuciones extrajudiciales, la situación gravísima que están viviendo nuestros niños nuestros niños porque están muriendo de hambre, porque están muriendo por falta de medicina, la situación de alimentación. Todo esto lo venimos denunciando. Para nosotros es gratamente y satisfactorio que la alta comisionada esté acá, sabiendo nosotros que ella ya ha tenido un panorama bien amplio, un diagnóstico de lo que está sucediendo en Venezuela. La diputada Yajaira Forero resaltó también la importancia de que la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se haya reunido con las víctimas de la violación de los derechos humanos. Nosotros esperamos, a lo mejor, como ella decía ayer, que ella no va a cambiar las cosas de un día para otro, pero por lo menos que se haga justicia y que se pare y cese las graves violaciones a derechos humanos a que son sometidos nuestro pueblo venezolano. Ella no tiene una varita mágica, pero puede hacer mucho, y eso es que se haga justicia. Lo que decía ella ayer es bien importante. A los familiares de los presos políticos, a los familiares de los jóvenes que fueron asesinados, ella no les va a devolver la vida a lo mejor a estos jóvenes, pero sí por lo menos va a hacer que se haga justicia. Va a dejar a dos oficiales acá en Venezuela, por supuesto, tiene que ser también autorizado por Nicolás Maduro, su gobierno. Esperemos que así sea, que autorice que estas dos personas puedan quedar acá en Venezuela para que ellos le hagan seguimiento y monitoreo a todo lo que está sucediendo en Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que su gobierno no ha sido lo suficientemente duro con Venezuela en su objetivo de deponer a Nicolás Maduro como mandatario. Dijo textualmente en una entrevista con el canal de televisión Telemundo: hemos sido muy duros. Alguna gente dirá que hemos sido demasiado duros. Yo digo que no hemos sido lo suficientemente duros, afirmó Trump en esta entrevista.
El mandatario estadounidense también definió como un proceso su reconocimiento de febrero a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Tenemos también más informaciones a las 9:12. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, envió un mensaje de apoyo a los venezolanos que están huyendo de nuestro país, escapando de la crisis. Escuchemos sus declaraciones. Hoy, que es el Día Mundial de los Refugiados, no es motivo de celebración para los más de 4 millones de venezolanos que han huido del hambre, la enfermedad y la persecución de la dictadura inhumana de Maduro. Este día queremos enviar desde la OEA un mensaje a los venezolanos en la región y en el resto del mundo. No están solos. Hoy los conmemoramos, pero también los otros 364 días del año. Y hacemos todos los esfuerzos posibles para aliviar el sufrimiento que cargan encima por haber dejado todo atrás en su país e intentar sobrevivir. Somos conscientes, mas no podemos imaginar la profundidad del dolor diario de las dificultades que enfrentan. Tratar de encontrar trabajo para mantener a sus familias dentro y fuera de Venezuela, buscar un nuevo techo, conseguir educación para sus hijos en un nuevo país, regularizar su situación, luchar contra los prejuicios y en algunos casos xenofobia, en fin, construir desde cero una nueva vida. No hay más excusas para el atraso de otorgar a los venezolanos el estatus de refugiado a través de la Declaración de Cartagena de 1984, que expande el concepto de refugiado en su tercera conclusión, que considera también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada. Por su parte, Claudia Vargas, especialista en el tema de inmigración, aseguró que la culpa de migrantes venezolanos lamentablemente seguirá aumentando en los próximos meses. Así lo destacó a las 7:40 de la mañana de este viernes. Lamentablemente la cifra de venezolanos ha incrementado, y además el hecho de que haya incrementado la cifra de solicitudes, de nuevas solicitudes de asilo y refugios, que ya van sobre los 460.000 desde el 2014, significa que los venezolanos no solamente se están saliendo del país, sino que además lo están haciendo en unas condiciones de extrema vulnerabilidad, si se quiere. Es decir, son personas que tienen miedo de estar en Venezuela, son personas que consideran o que pueden ser considerados que su vida está en riesgo, bien sea por un padecimiento de salud, porque no tienen acceso a los medicamentos o sencillamente porque no tienen seguridad personal ni jurídica, no hay un Estado que los ampara, y esta es la percepción de estas personas y además es una realidad que estamos viviendo dentro de Venezuela. Con respecto a la visita de Michelle Bachelet, yo lo que diría es que yo creo que, o esperaría que ella haya reunido la evidencia suficiente para entender no solo por qué los venezolanos están saliendo, sino por qué están saliendo en estas condiciones, y además ser portavoz de que la razón por la que la gente se va no es simplemente porque la gente tomó la decisión de emigrar, sino que está presionado por factores negativos del contexto. Claudia Vargas, especialista en el tema de inmigración, destacó que son preocupantes las posiciones que están asumiendo los gobiernos de Perú y Ecuador ante la migración de venezolanos que buscan refugio en esos países. Recordemos que son países también en desarrollo, son países con problemas estructurales ya de vieja data, no que los venezolanos lo complican, sino que la llegada masiva en tan poco tiempo de venezolanos complica lo que ya eran sus procedimientos internos, y esto lo que puede provocar, primero, no es que se reduzca la migración, porque la migración es un hecho que va a continuar y eso hay que saberlo, sino que la gente va a buscar vías alternativas. Eso es otro síntoma de vulnerabilidad. Entonces se presta para coyotes, para trochas, etcétera, y también puede pasar que Colombia, que lo tenemos al lado y que en el último año ha sido utilizado como país de tránsito, pues llegue hasta final de año a unos 2 millones y medio de venezolanos allí, porque hay estas restricciones en Ecuador y en Perú. Entre tanto, los estudiantes venezolanos en la ciudad colombiana de Cúcuta son apoyados por el Banco Mundial de Alimentos. Los detalles en el siguiente reporte.
Son 7.800 niños venezolanos los que diariamente almuerzan en los comedores de las instituciones educativas de Cúcuta. Así lo reveló la Secretaría de Educación de la ciudad. Esto gracias al convenio realizado con el Programa Mundial de Alimentos para suplir la necesidad de alimentación a esta población migrante considerada vulnerable. Empezamos con 756 niños. El año pasado teníamos 4.200 niños y ahorita en esta fecha tenemos 9.850 niños. Aparte de esto, nosotros transportamos diariamente 2.020 niños, de los cuales estos 2.020 niños los recogemos después del puente porque Venezuela no nos deja ingresar. Cuando mis papás llegaron acá, el trabajo, entonces a mi mamá le queda muy complicado pues cocinar y pues el comedor le facilita muchísimo. Son 76 venezolanos los que estudian acá en la institución educativa Colegio Simón Bolívar, los cuales 55 son beneficiados con el servicio de alimento por parte del Banco Mundial de Alimentos. El otro beneficio es el transporte que da el Estado a los estudiantes venezolanos para poder ellos transportarse del puente Francisco Pala Santander. Las autoridades en Cúcuta continúan haciendo esfuerzos para garantizar los derechos a la población migrante, pero también envían un llamado de auxilio a organizaciones del Estado y no gubernamentales. Que por favor no nos dejen solo en este proceso. Cúcuta ha sido receptora desde el 2015 y es tanto que a la fecha tenemos más de 10.000 estudiantes vinculados al sistema educativo y están llegando más. No tenemos dónde poder ofrecerle el servicio. La Secretaría de Educación de Cúcuta resaltó que al día de hoy, por el incremento de cupos de estudiantes venezolanos, ya hace falta por lo menos un docente en cada institución educativa. Desde Cúcuta, Colombia, les informó Heider Logato, Voz de América. La Organización de Derechos Humanos Venezuela Awareness Foundation manifestó este jueves su preocupación por el creciente número de venezolanos que llegan a la frontera de México con Estados Unidos para solicitar asilo político y subrayó que solo en el primer trimestre de 2019 hubo 6.643 peticiones. En un comunicado con motivo del Día Mundial de los Refugiados, la organización con sede en Miami mostró inquietud por los venezolanos que están en territorio estadounidense y por el número creciente de los que no tienen visa y en su desesperación llegan a la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo político. El número de los venezolanos peticionarios de asilo ante las autoridades estadounidenses se ha mantenido mes a mes en el primer lugar desde 2018, dice la Fundación Venezuela Awareness. En otro orden de ideas, tenemos que en mayo un grupo familiar de 5 miembros requirió un total de 2.552.000 bolívares para cubrir la canasta alimentaria, de acuerdo con lo que reseñó el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores. El monto de la canasta alimentaria familiar de mayo significa que el poder adquisitivo del actual salario mínimo, establecido en 40.000 bolívares, solo cubre 1,6%, lo que implica un déficit de 98,4%. 9:20. Vamos a publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. Dentro del campo de la psicología de la salud está la psiconcología, que es el estudio psicológico o es la acción del psicólogo en el campo de la oncología. Entonces se busca abordar los problemas emocionales, los problemas psicológicos que pudiese presentar la persona que está vivenciando un problema oncológico. No solamente si tiene un problema, sino también para la prevención de los mismos también. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. El agua contaminada pues produce todos estos cuadros, no solamente diarreicos, ahorita tenemos un brote bastante importante de hepatitis A
que también es transmitido por el agua contaminada. Entonces son muchas enfermedades que son transmitidas por el agua que no estamos previniendo en este momento. Dosis alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En materia internacional tenemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó responder al derribo de un dron norteamericano por un ataque a un puñado de objetivos iraníes, pero a último momento la misión fue suspendida. Así lo afirmó el diario de ese país, The New York Times. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos amplían. Según el New York Times, que cita a altos responsables estadounidenses, Donald Trump habría dado luz verde a una operación militar contra instalaciones iraníes, básicamente radares y baterías de misiles, antes de dar una contraorden a último momento, cuando los aviones de combate habían despegado y los navíos de guerra ya estaban en posición. Por su parte, fuentes gubernamentales iraníes declararon este viernes que Donald Trump habría enviado durante la noche un mensaje informando sobre el ataque inminente, al mismo tiempo que expresaba su voluntad de diálogo. Irán expresó que defenderá su territorio contra cualquier ataque estadounidense, tras haber derribado el jueves pasado un dron Global Hawk que se encontraba en el espacio aéreo iraní. Estados Unidos afirma que este fue derribado en el espacio aéreo internacional. Trump calificó el ataque contra el dron estadounidense de enorme error que su país no podía aceptar, aunque no descartó la posibilidad de una estúpida equivocación, a pesar de las repetidas afirmaciones estadounidenses e iraníes, según las cuales ninguno de ellos busca la guerra. La escalada y la multiplicación de incidentes en la región hacen temer en cualquier momento un estallido en la región, que ya es un verdadero polvorín. Continuando en Estados Unidos, tenemos que las autoridades fronterizas afirmaron que están trabajando al límite de sus capacidades. La Voz de América con más detalles. La crisis inmigratoria se ha convertido en lo que la Casa Blanca considera una emergencia nacional, tanto que la administración del presidente Trump decidió usar también los recursos del Departamento de Defensa como la Guardia Nacional para enfrentar los cientos de miles de personas que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos en los últimos 6 meses. Para entender los esfuerzos del Departamento de Defensa, legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos escucharon a autoridades fronterizas, las cuales confirmaron su crucial importancia. Si el Congreso continúa ignorando la necesidad de cambios en la ley, no sé cuándo podré reenfocar a mis agentes hacia nuestra misión de seguridad fronteriza o decirle al Departamento de Defensa que ya no se necesita su ayuda. Lo que sí es que, sin lugar a dudas, el apoyo del Departamento de Defensa ha marcado una diferencia en la capacidad de la patrulla fronteriza para llevar a cabo su misión. Según la patrulla fronteriza, personas de más de 50 países llegaron a la frontera, entre ellos asiáticos y africanos. Una situación que ha llevado al límite a los efectivos de la patrulla fronteriza, muchos de ellos desplazados de la frontera para atender a los solicitantes de asilo. Los traficantes se están aprovechando de eso, mientras que mis hombres y mujeres están lidiando con la crisis humanitaria. Más fondos son lo que piden las autoridades al Congreso, y los legisladores de ambos partidos reconocieron la gravedad de la situación. Sin embargo, la legisladora Kathleen Rice de Nueva York criticó el emplazamiento de las fuerzas lejos de las fronteras, lo cual llevó a esta crisis y a la intervención del Departamento de Defensa. Me parece que alejar a los agentes de la patrulla fronteriza de lo que están tratando de hacer y hacer que ellos hagan actividades que se pueden realizar empleando contratistas independientes para lo que se les ha dado el dinero parece ser un poco miope. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. En otras informaciones que se registran más allá de nuestras fronteras, tenemos que Boris Johnson y el ministro de Exteriores Jeremy Hunt competirán por el cargo de primer ministro del Reino Unido. Los detalles en el siguiente reporte.
Ambos candidatos fueron ministros de Exteriores, pero en el bando conservador todo parece oponerlos. En una esquina del ring tenemos al exalcalde de Londres, el controvertido Boris Johnson, un defensor del Brexit duro, quien dimitió en 2018 del gabinete de Theresa May, criticando su manejo de la salida de la Unión Europea, que juzgaba muy blanda. En Gran Bretaña, Johnson, quien también fue corresponsal en Bruselas del Daily Telegraph, es a la vez criticado por sus comentarios populistas y adulado por su lenguaje sin filtros, aunque a veces contradictorio. Recientemente dijo querer un Brexit el 31 de octubre con o sin acuerdo, para luego retractarse y dejar puerta abierta a otro aplazo de la fecha. En la otra esquina se encuentra Jeremy Hunt, que algunos han apodado el Theresa May con pantalones, ya que consideran que el exempresario carece de carisma y que tendrá las mismas dificultades que la antigua Premier en negociar un Brexit satisfactorio. En todo caso, las resistencias políticas quedan intactas para ellos en el Parlamento, donde los conservadores siguen sin mayoría absoluta. Así estamos llegando al final. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.